Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a la Escuela Bíblica Logos. Hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio del capítulo 1 de Génesis. Vamos a estar profundizando un poquito acerca de lo que hemos ya visto, de lo que hemos estudiado. Vamos a estar hablando brevemente acerca de la caída de Lucifer, por qué ocurrió, cuáles fueron los motivos, los detalles, que la Biblia habla acerca de eso, y vamos a estar mostrándole una breve exposición de la palabra de Dios que coincide del por qué entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis capítulo 1 hay una brecha que no es mencionada ahí en el capítulo 1 de Génesis, pero que sí se entiende que durante ese lapso de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrió la caída de Lucifer, de ese querubín que fue creado por el Señor. Bien, vamos a ver algo aquí en la Biblia para que tengamos más coherencia. Es algo que ya hemos hablado en el primer video y en el segundo video. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, aquí es donde yo hago hincapié, y no solamente yo, sino también muchos otros hermanos que estudian la palabra del Señor, de que durante este lapso de tiempo, que no lo menciona aquí, ocurrió la caída de Lucifer, y por eso vino un juicio sobre la tierra. Y por eso la tierra, que originalmente había sido creada perfecta, porque Dios lo que crea lo crea excelentemente bien. De hecho, todo lo que Dios crea lo crea bueno, y bueno en gran manera. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que todo lo que viene de Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, todo lo que desciende del Señor no tiene defecto alguno, no tiene mancha alguna. Todo lo que Dios crea y hace, lo hace bien desde el comienzo, desde el principio. Esa es una cualidad de Dios. Dios no crea una tierra para que esté deshabitada. Dios no crea una tierra para que esté desordenada, ni para que esté vacía, ni para que esté en caos, ni en desorden. Evidentemente eso fue provocado por un juicio, y lo vamos a ver en la Biblia. Pero primero vamos a ver un poquito brevemente, no vamos a profundizar mucho por asunto de tiempo. Luego usted lo estudia en su casa, o si no, usted pone comentarios, preguntas en la parte de los comentarios, valga la redundancia, y ahí luego le podremos aclarar un poquito más acerca de este tópico. Vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 14, del verso 12. Vamos a estar leyendo algunos versos de ese capítulo. Dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí aparece el nombre de lucero, que es como comúnmente se le conoce a Satanás antes de la caída. El nombre lucero viene del latín Lucifer, que significa el portador de la luz, el que porta la luz o brillo de Dios. Este nombre está en latín, pero en el hebreo original el nombre no es Lucifer, sino que el nombre es Heilel. Ese es el nombre verdadero de Satanás antes de la caída, Heilel en hebreo, que significa el portador de la luz o brillo de Dios, o el que resplandece, el que brilla. Luego, cuando la Biblia se traduce del hebreo al latín, entonces el nombre Heilel pasa a ser Lucifer. Pero básicamente tienen el mismo significado, la misma definición. Lo único que cambia es la pronunciación y la forma del nombre por el idioma. Entonces dice la Biblia, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí dice la Biblia que Lucifer cayó del cielo y que fue cortado por tierra. Y una de las cosas que habla aquí es, en el verso 12, dice, tú que debilitabas a las naciones. La palabra en el original hebreo ahí para debilitar es la palabra que se utiliza allí para debilitar es la palabra halaj. La palabra halaj.
Es una palabra hebrea. Y vamos a estar dándole el significado de esa palabra para que usted tenga un poquito más de noción acerca del significado. El significado de esta palabra es derrocar, decaer, cortar, debilitar, deshacer, postrar. O sea, una de las cosas que Dios le imputa como pecado a Satanás es que antes, en el tiempo en el que él estuvo antes de su caída, él hacía que las naciones se postraran ante él. Entonces eso es una de las cosas por las cuales Dios lo inculpa de pecado. Y vamos a ver otras cosas que también Dios le acusa y del por cual él cayó. Más adelante, en el verso 13, dice: tú que decías en tu corazón. Noten algo aquí importante, porque siempre se ha dicho que Lucifer era líder de la alabanza en el cielo, que él era líder de la alabanza en el cielo, que él estaba en el cielo, y eso no es bíblico del todo. Es cierto que él tenía acceso al cielo, porque evidentemente él fue un ángel creado por Dios. Él era un arcángel querubín. O sea, fue creado arcángel, o sea, un ángel de rango principal. La palabra arcángel significa príncipe o un ser principal que tiene autoridad y un dominio muy por encima de los demás seres celestiales que han sido creados por Dios. De hecho, uno de los arcángeles mencionados en la Biblia es el arcángel Miguel, que es el que cuida a Israel, el pueblo de Dios. Ese es el ángel que está diseñado y encargado para cuidar al pueblo de Dios, a los israelitas. Entonces, este arcángel querubín, dice la palabra de Dios que cayó del cielo. Y una de las cosas que, como mencionaba antes, que fue la causa del por qué cayó del cielo y fue lanzado a la tierra, era porque él hacía debilitar o hacía que las naciones se postraran ante él. Porque dice: tú que debilitabas a las naciones. Ya le expliqué qué significa la palabra debilitar. Entonces, para que tenga más o menos una noción y una idea. Entonces, en el verso 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Entonces, esto es una cosa importante que nos revela la palabra de Dios, porque si dicen que Satanás dijo en su corazón, note que es Dios quien conoce los pensamientos de sus criaturas, de todos los ángeles y del ser humano. Es Dios quien revela lo que había en el corazón de Satanás. Él no se lo había dicho a nadie, lo que tenía en su corazón planeado contra Dios. Era algo secreto. Entonces Dios revela lo que estaba en su corazón e identifica inmediatamente lo que él estaba planeando en contra del Creador, el cual lo amaba, obviamente, porque Dios ama a sus criaturas. Dios es un Dios de amor. Entonces, dice la Biblia que él dijo: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Si dice que subiré al cielo, es porque él no estaba en el cielo. O sea, porque estamos hablando aquí del cielo, de la morada de Dios, ya que menciona y dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Otra cosa importante: Satanás tenía un trono. O sea, Satanás era un gobernante, era un ángel que fue creado para gobernar. Eso es importante que lo sepan. Fue creado para gobernar y él era quien gobernaba la tierra antes de la creación de Adán. Todas las naciones y las ciudades que existían en aquel entonces eran gobernadas y regidas por él. Él era encargado de llevar la alabanza de los seres que estaban en la tierra hacia Dios. Era encargado de servir a Dios. Era encargado de glorificar a Dios y de administrar las naciones y la creación de aquel entonces, las cuales Dios había puesto en sus manos. Esto no debe de sorprenderte ni a ti ni a nadie, porque es importante que tú sepas que cuando Dios crea algo, Él pone esa creación a disposición y bajo el gobierno y la autoridad de sus criaturas. Por ejemplo, Dios creó a Adán, creó a Eva, y después de haberlo creado, le dijo que la tierra que Él había recreado en ese momento, le dijo que la gobernara. Él le dijo a Adán y a Eva:
fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer señorío sobre los peces que nadan en el mar, sobre las bestias que se mueven en el campo, sobre todo animal que se arrastra, sobre todo animal que anda, que camina, que respira. O sea, Dios le dio esas órdenes específicas a Adán y a Eva, y de labrar la tierra a Adán. O sea, el objetivo de Dios era que Adán cuidara la tierra, que administrara la creación, que ejerciera señorío sobre los animales y que la sojuzgara, la gobernara, la cuidara, la pusiera a producir. O sea, Dios gobierna a través de sus seres creados. Es una forma no egoísta de Dios. Es decir, Dios no es egoísta. Dios le gusta compartir, obviamente, lo que crea con sus criaturas. Lo único que la Biblia dice, lo único que la Biblia dice y enseña que Dios no comparte es su gloria. Porque su gloria es su esencia, es lo que Él es lo que es el reflejo de su carácter, de su identidad, de su persona, de su esencia. O sea, Él es Dios y Él es el creador y Él es el único que debe ser adorado y exaltado. Por ende, Él no comparte su gloria con nadie. Él no puede compartir su gloria con otro ángel o con un hombre para que ese hombre o ese ángel sean adorados juntamente con Él. No. Dios no permite eso, ni lo acepta ni lo aprueba, porque obviamente eso estaría en contra de sus leyes y de su voluntad. Él como creador, como soberano, tiene el único derecho de ser adorado, porque Él es el Padre y el creador de todas las cosas que existen. Ahora bien, sí Él comparte su creación con los seres creados. De hecho, el primer gobierno que existió en el mundo fue evidentemente bajo la mano angelical, y en este caso bajo la mano y la dirección de Lucifer, que la Biblia nos revela y nos detalla que era perfecto en sus caminos hasta que se halló en él maldad. Entonces vamos a seguir leyendo para ir comprendiendo esto. Entonces dice que su trono lo iba a levantar, o sea, él tenía un trono en la tierra y lo iba a levantar en el cielo. Y en el monte del testimonio me sentaré, dice aquí, a los lados del norte. Aquí hay una palabra muy importante que es importante mencionarla, que es la palabra testimonio, donde dice, y en el monte del testimonio me sentaré. Esa parte donde dice el monte del testimonio, esa palabra en el hebreo es la palabra Moed Moadá. Moed Moadá. Esa palabra básicamente significa asamblea, congregación, lugar de reunión. Y básicamente se entiende como que el significado de este lugar es asamblea o congregación, debido a que en este lugar los que se congregan lo hacen con un propósito. Básicamente, donde él quería establecer su trono era en el lugar donde los ángeles se reúnen a adorar al Cordero, a adorar a Cristo, a adorar al Cordero de Dios. Entonces, esa es una asamblea que existe en el cielo, donde los ángeles se congregan y se reúnen a darle gloria y honra al único Dios todopoderoso, el cual habita en luz inaccesible y es el principio y el fin, el alfa y el omega, el Señor Dios todopoderoso. En ese lugar se manifiesta la presencia y la gloria de Dios, y ahí se le rinde adoración y alabanza y exaltación. Es algo semejante a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, cuando Dios aparecía en el tabernáculo y todos los israelitas cuyas tiendas estaban alrededor del tabernáculo tenían que salir cuando la gloria de Dios aparecía. Ellos salían de sus tiendas y postraban sus rostros delante de esa columna que descendía en el tabernáculo. Esa columna de fuego que descendía en el tabernáculo, cuando aparecía, ellos salían de sus tiendas, y tanto Moisés como Aarón y los demás postraban sus rostros hacia esa columna para adorar al Rey de Gloria, para adorar al Rey de Majestad. Entonces esto mismo parecido acontecía o acontece en el cielo, donde hay un lugar específico de reunión, donde los ángeles se congregan, todos ellos, todos los seres creados, y le dan gloria a Dios, y alabanza y adoración a Dios. Por eso él quería establecer su trono en este lugar, porque él buscaba la gloria que se le daba a Dios, para que le fuese dada a él. Una de las cosas que el diablo le dijo a Cristo cuando lo tentó en el desierto, lo subió a un monte muy alto y le dijo
le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido dados y a quien quiero los doy. Entonces Jesucristo dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás. O sea, el diablo siempre ha buscado la adoración que se le debe dar a Dios para que se la den a Él. Precisamente eso es lo que Él busca ahora y lo que va a buscar nuevamente, que se le adore, que se le reconozca, que se le rindan a Él. Eso es lo que Él ha buscado de un principio. Entonces, vemos aquí, para seguir hacia adelante, que la palabra de Dios dice, sobre las alturas de las nubes, estoy en el verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, su deseo también era ser semejante a Dios. Por eso mencioné anteriormente que él buscaba recibir adoración como Dios, así como él la recibía. Dice también la palabra de Dios en el verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quiere decir que cuando Satanás fue lanzado del cielo, fue encerrado en el abismo, fue lanzado allá. Y hay algo importante que ustedes deben entender. El abismo queda en el centro de la tierra. El abismo queda debajo de la tierra. Bueno, es una de las partes más profundas del Seol. Y otra cosa interesante aquí es que el Seol ya existía en los tiempos antes de la creación de Adán y Eva. En los tiempos en que Lucifer gobernaba, ya el Seol existía. O sea, había una prisión incluso para los ángeles en caso de que se rebelasen. Miren la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dios sabía que algún ángel se le podía revelar, porque Dios no crea robots, Dios crea seres que desea que le amen de voluntad propia. Dios no te obliga a ti a que le ames, Dios no te obliga a ti a que le sirvas. Él espera que tú lo hagas voluntariamente, basado en la muestra que Él te da de su amor, de su gracia y su misericordia. Pero ya depende de ti y de mí de que le sirvamos a Él. Pero Él no forza tu voluntad, no forza mi voluntad, ni forza a nadie. Es algo que Él quiere que lo hagamos espontáneamente, que lo hagamos simplemente por el reconocimiento de su gloria, de su amor, de su gracia y de su misericordia. Entonces, como vemos aquí, Él fue arrojado al Seol, a los lados del abismo. O sea, ya Él estuvo allí y va a estar nuevamente, según el libro de Apocalipsis, durante 1000 años, cuando Cristo se manifieste aquí en la tierra. Entonces, aquí en el verso 16 dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel? O sea, aquí la Biblia me está hablando de reinos, me está hablando de ciudades, me está hablando de diferentes seres que existían ya en esa época, porque habla de que te contemplarán, habrán personas, Dios dice, habrán personas o habrán quienes te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hizo temblar la tierra. O sea, obviamente está dando a entender de que ya habían seres creados en ese momento que conocían a Lucifer, que sabían de él, que cuando ocurriera su caída lo iban a contemplar y se iban a asombrar y maravillar de las cosas que ocurrieron y acontecieron con él. Y habla de reinos. En aquel entonces habían reinos, o sea, habían reyes también. Dice la palabra de Dios también que habían ciudades, obviamente, habían naciones también. O sea, todo esto es para que ustedes entiendan que la Biblia revela muchísimas cosas interesantes, pero que es importante que nosotros la indaguemos con diligencia y con cuidado para que el Espíritu Santo nos dé luz y entendimiento sobre estas cosas. Vamos a ver otro texto que tenemos aquí en Ezequiel para ir avanzando sobre la caída de Lucifer. ¿Por qué causa ocurrió? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? ¿Cuáles son los otros pecados que Dios le imputa o le inculpa? Dice Ezequiel capítulo 28, verso 13. Bueno, voy a leer desde el verso 12 mejor para que entiendan con mucho mayor exactitud lo que voy a decir. Ezequiel 28, 12 dice,
Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí está hablando acerca de Satanás, lo vamos a ver más adelante, pero dice que era lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, no había un ángel más bello que él en toda la creación. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, cuando Dios lo creó, ya incluso tenía los instrumentos que él iba a utilizar para alabarlo a él, preparados de antemano. Sus vestiduras eran de joyas preciosas. Dice la Biblia que era hermoso y sabio en gran manera, y que estaba en Edén. Edén es una región aquí en la tierra. Hubo un primer Edén antes de la creación de Adán y Eva. O sea, para que no se me confundan, cuando Dios creó a Adán y Eva, creó un Edén nuevamente, y allí puso al hombre, y luego del hombre, de la costilla del hombre, creó una mujer, y la trajo y la presentó al hombre. Pero antes de la creación de Adán, cuando la tierra originalmente fue creada, hubo un Edén, ya que la Biblia lo menciona en el verso 13 de Ezequiel 28, donde acabo de leer, y fue el primer Edén, o es el primer Edén que menciona la Biblia, donde estuvo Satanás, donde él estuvo. No menciona la Biblia qué estuvo haciendo allí, no dice absolutamente nada, pero es posible que haya sido creado ahí, porque asocia esto de que estuvo allí y asocia con que ahí se le dieron sus flautas y sus tamboriles cuando fue creado. Entonces, más adelante en el verso 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí la palabra grande es una palabra hebrea que es manshá. No tiene que ver con otra palabra hebrea que es gadol, que esa palabra gadol significa para resaltar algo que es grande en tamaño, en estatura. Pero aquí traducen en la Biblia como querubín grande, pero la palabra es manshá, no gadol. Entonces esa palabra que aparece en Ezequiel capítulo 28 verso 14 habla de que Satanás había sido ungido, porque la palabra manshá es ungido en español, es decir, de hebreo a español significa ungido. Cuando la Biblia dice tú querubín grande, realmente en la Biblia hebrea dice tú querubín ungido. De la palabra manshá deriva la palabra Mesías o Mesías, que es la palabra que se utiliza para Jesucristo como el ungido de Dios, el enviado ungido hacia Israel, o el Mesías ungido de Israel, el Hijo del Dios verdadero. Entonces, Satanás ha sido o es el único ángel que menciona la Biblia que tenía la unción, que tenía unción. Por eso Satanás conoce la unción y por eso ataca a los ungidos, ataca a los hombres ungidos, porque él sabe el peligro que hay cuando una persona está ungida. O sea, estar ungido, estar apartado para algo especial por Dios. La unción era con lo que se consagraban a reyes y sacerdotes y profetas en el Antiguo Testamento. O sea, eran ungidos evidentemente con un aceite especial que se derramaba sobre la cabeza de la persona que era ungida, y se derramaba mucho aceite. Inmediatamente la persona era ungida, quedaba investida de poder por el Espíritu Santo para ser comisionado para la obra que Dios tenía preparada y diseñada para esa persona. O sea, Satanás fue ungido y fue investido de poder, de unción. Entonces, es importante que entendamos lo siguiente. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, él era perfecto hasta que se encontró la maldad en él, en su corazón. Y dice el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice la Biblia que una de las cosas por las cuales Satanás pecó fue por las contrataciones, las multitudes de sus contrataciones. Esto se puede entender por el hecho de que posiblemente las cosas o las múltiples cosas en las cuales Dios lo había puesto, le había delegado
o los múltiples tratos que él tenía con las naciones en aquel entonces, con los reyes y seres creados de aquel entonces, lo llevó a sobreestimarse a sí mismo, lo llevó a corromper su sabiduría, lo llevó a envanecerse. Aunque también esto puede significar multitud de contrataciones al hecho de estar como llevando información y trayendo información. Se entiende como el hecho de decir algo, inmediatamente también recibir una información para atrás. Es como comúnmente se conoce en República Dominicana un lleva y trae. O sea, Satanás aparentemente tenía una cierta influencia sobre los ángeles y seres creados de aquel entonces, y estaba aprovechando esa influencia que tenía para decir cosas de Dios que no eran ciertas. Entonces él llevaba información y traía información, llevaba información y traía información, y así fue contaminando el corazón de esos seres, y así fue engañándolos hasta tal punto que consiguió seducirlos y logró que les sirvieran. O sea, es básicamente esas dos posibles interpretaciones, ya que esto es un poco difícil de interpretar o de vamos a decir, de explicar. Sin embargo, había estado orando mucho al Señor para que me diera la interpretación y el entendimiento correcto sobre esto, y estudiando la Biblia pude comprender que básicamente a esto es que hace referencia, ya que la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, ya que él peca desde el principio y es mentiroso porque desde el principio ha comenzado a mentir. Obviamente él comenzó a decir cosas de Dios que no eran ciertas, y comenzó evidentemente a corromper la mente y el corazón de los seres creados de aquel entonces. Por eso dice la Biblia que él arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, él fue echado del monte de Dios, del lugar donde había sido puesto, de la posición donde estaba por causa de su pecado. Sin embargo, no fue desterrado ni enjuiciado inmediatamente. Dice la Biblia: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, él corrompió su sabiduría y corrompió su esplendor y su hermosura por causa, evidentemente, de su soberbia, por causa de lo que explicamos anteriormente, de que en su corazón él quiso ser semejante a Dios, quiso establecer su trono que estaba en la tierra, en el cielo, y quiso ser semejante al Altísimo. Entonces, dice la palabra de Dios: con la multitud, verso 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Ahí claramente vemos que él fue lanzado a la tierra, porque cuando él intentó subir al cielo, obviamente ya Dios le había dado órdenes a Miguel y a sus ángeles que lo confrontaran. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 habla de que hubo una gran batalla en el cielo y que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban. Y dice la Biblia que después de esa feroz batalla fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama también Diablo y Satanás, fue lanzado con sus ángeles a la tierra, y que ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Obviamente estaba en la tierra, dijo: subiré al cielo. Cuando fue al cielo con sus ángeles que ya había conquistado para su rebelión, para sus planes, entonces Dios envió al arcángel Miguel y a sus ángeles para que lo confrontaran y se opusieran a él y no le permitieran llegar a llevar a cabo sus planes que tenía ya planificado en su corazón, y fue vencido y fue lanzado a la tierra. Entonces por eso dice la Biblia en Génesis capítulo 1 verso 2 que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, porque no se refiere solamente a la palabra tinieblas, ahí no se refiere solamente a oscuridad o a falta de luz o ausencia de luz, sino que se refiere a actividad demoníaca. Por eso cuando Dios dice sea la luz, dice la Biblia que fue la luz, y dice la palabra de Dios también que Dios vio que la luz era buena, pero nunca dice que las tinieblas eran buenas. O sea, eso es importante que tú lo entiendas. Dios dice: y vio Dios que la luz era buena, pero nunca dijo que las tinieblas eran buenas, porque evidentemente Dios sabía lo que había detrás de eso. Bien, entonces, por eso dice la palabra de Dios que él fue lanzado a la tierra. Entonces esto provocó un juicio sobre la tierra,
Y por eso dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, la Biblia nos enseña que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Pero este versículo es muy importante no solamente porque revela esa verdad de que la tierra viene del agua, dando a entender que el agua fue el primer elemento creado por Dios, o uno de los primeros elementos creados por Dios. De hecho fue primero que la tierra, es más antigua que la tierra, los mares son más antiguos que la tierra. Pero no solamente por eso, sino porque dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Aquí claramente está hablando de una época y una era antes a la creación de Adán y Eva. Está hablando de una era mucho antes a la era del hombre. Dice tiempo antiguo, y cuando habla de tiempo antiguo está hablando de una época anterior a Adán y a Eva, no a la época actual que conocemos. Es importante que le diga esto. De hecho, yo me tomé la libertad de buscar otro versículo parecido a este para que no lo confundan. Porque este versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, que dice lo que acabo de leer, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice más adelante: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice anegado en agua, o sea, inundado por agua. No se refiere al diluvio de Noé, porque busqué en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, y dice lo siguiente sobre Noé y sobre los habitantes de aquel entonces. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí obviamente está hablando del diluvio universal, y no se puede confundir este texto con el que habla Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 5, porque primero dice: en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. O sea, está hablando del tiempo de la creación, cuando todo comenzó. Y dice que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste, y por eso el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Dice que hubo una inundación, anegado en agua, no dice que hubo un diluvio. Por eso no se puede considerar un diluvio. Sin embargo, en 2 de Pedro 2.5, sí la Biblia enfatiza y hace énfasis, valga la redundancia, de que sí hubo un diluvio en el tiempo de Noé. Y otra cosa interesante es que dice: y si no perdonó, en 2 de Pedro 2.5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo. No menciona tiempo antiguo, sino mundo antiguo. Ahí se utiliza otra palabra diferente a la palabra tiempo antiguo que leímos anteriormente.